Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo a cuenta en este lugar. Yo les invito, hermanos, a que se pongan de pie, a que oremos por la palabra del Señor y que Él tenga misericordia de nosotros hoy en esta tarde. Amén. Amén, mis hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Dios, hoy en este día, en esta tarde, por tus favores, tus bondades y tus misericordias otorgadas hoy a tus hijos. Hoy te agradezco de lo más profundo de mi corazón el hecho de que hoy nos tengas de pie. Te agradezco con toda el alma, bendito Dios, el que tú no nos pagas como debemos, como merecemos, sino que nos das tu misericordia nueva cada mañana. Y en el nombre de Jesús, hoy te quiero pedir que sea solamente tu Santo Espíritu el que hable a tu pueblo, el que ministre el corazón de tus hijos y sus pensamientos, el que haga una poderosa obra en su vida, al igual que en la mía. Yo te pido en el nombre de Cristo que seas tú, poderoso Rey de Reyes, el que ejerza poder, el que ejerza su reino y su dominio sobre nuestras vidas. Que perdones nuestras faltas, nuestras iniquidades delante de tu presencia. Que nos limpies, bendito Dios, y que hoy por hoy nos permitas presentarnos delante de ti de una manera digna, Señor. De una manera, bendito Dios, pura y santa ante tu presencia. Yo te doy gracias, Padre, por este lugar, y te pido que sigas bendiciendo, bendito Dios, la vida de nuestro pastor. Yo te pido que sigas bendiciendo la vida de su esposa, sus hijos, a toda la iglesia, Señor, a mis hermanos de la alabanza, a mis hermanos del orden, a todos, Padre, desde el vientre hasta las canas, del más pequeño al más grande. Todos sean bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús, poderoso Espíritu Santo, sé solamente tú sobre tus hijos. Sé solamente tú sobre tu pueblo. Háblanos grandemente hoy en este día, porque necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, porque sin ti estamos perdidos. Y hoy te doy gracias, Señor, porque nos sigues teniendo con salud, nos sigues teniendo con vida. Yo te pido que bendigas grandemente a toda tu iglesia a nivel mundial, que tomes el control de todo tu pueblo, de aquellos lugares donde en estos momentos se expone tu palabra, de aquellos hijos tuyos que están siendo perseguidos en este momento por predicar el evangelio, por decirse cristianos, de aquellos, bendito Dios, que están viviendo en lugares, bendito Padre, donde la enfermedad se ha vuelto a regenerar, donde la enfermedad ha nacido con una nueva variante y hay muchísimos muertos en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo? Solamente tú lo sabes, Padre. Pero te damos gracias que de una manera hermosa nos has guardado en este lugar. Pero te damos gracias, Señor, porque tu mano nos ha sostenido. Esa diestra poderosa ha estado con tus hijos, Padre. Y en misericordia te pedimos que así siga siendo. Que nos sigas guardando, Señor. Pero que nos permitas esforzarnos y ser tenidos por dignos de tu reino. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo, te damos a ti toda la honra hoy en esta tarde y te decimos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué bueno es Dios con sus hijos, hermanos. Qué bueno es Dios con nosotros, porque hasta el día de hoy nos sigue teniendo de pie. Cuánto es su amor, cuánto es su cuidado y su misericordia, que hasta hoy nos sigue manteniendo. Qué difíciles circunstancias se viven tocante al tema de la pandemia. Veía las noticias de lo que está pasando en Sudáfrica, la nueva variante, que en menos de una semana lleva más de 19.500 infectados. Y qué difícil que las personas especialistas en esos medios digan que es inmune a cualquier tipo de vacuna, digan que es más contagiosa que las demás variantes y que se puede volver a dar y a dar. Y nosotros que estamos gozando, hermanos, de un momento pleno en nuestras vidas,
nosotros que estamos gozando de un momento cabal de salud, no nos olvidemos de aquellas personas que la están pasando mal. No nos olvidemos de aquellos lugares que, aunque estén a miles de kilómetros o del otro lado del continente o de la tierra, también tienen necesidad de Dios. También fueron su creación como usted y como yo. Hoy que nosotros estamos aquí, hermanos, siempre llevemos en oración a todas las personas. Siempre llevemos en oración las necesidades que escuchemos, aunque no sean nuestras. Ore como si fueran suyas, porque así hay pueblo que ora por usted y usted no lo sabe. Y le damos gracias a Dios por ello, hermanos. Hoy en esta mañana, hermanos, de parte de Dios, el tema que el Señor nos ha dado, siguiendo en esta parte de la relación de Dios Padre con nosotros como sus hijos, es nuestra restauración de la relación que tenemos nosotros con Dios. Conociendo, hermanos, que si estamos quebrantando nuestra relación con Dios, o que si en algún momento la estamos fracturando, llámese por rebeldía, llámese por indiferencia, llámese por pecado, tenemos que saber qué hacer. Tenemos que saber qué está pasando, qué está sucediendo y qué alternativa a hoy por hoy tenemos. Y lo más hermoso que usted y yo hoy tenemos es la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Yo le voy a invitar a que me acompañe al Evangelio de Lucas, al capítulo 15, por favor. Amén, mis hermanos. En el capítulo 15, verso 11, hay una parábola que conocemos y es la parábola del hijo perdido. Amén, mis hermanos. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Verso 11 en adelante, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, haciendo que, hermanos, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Verso 24: porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a, ¿qué, hermanos? A regocijarse. Tremenda situación. Encontramos 3 personajes, pero hablamos sobre 2 de ellos. Un padre con uno de sus hijos.
Un varón confrontado por su hijo menor para recibir herencia en vida. De acuerdo a la tradición judía, hermanos, cuando el padre faltaba, la ley le daba una de las terceras partes de la herencia al hijo menor y las otras dos de las terceras partes al hijo mayor. Pero también, aún estando en vida, el padre podría legar o les podría dar la herencia. Por eso arranca este relato con la postura del hijo que pedía la parte de los bienes que le correspondían. ¿Qué hizo el padre con ello, hermanos? Le repartió los bienes, como dice su palabra. Pero también vemos a un hijo menor, un varón inquieto, un varón con ganas de conocer y de experimentar, un varón rebelde. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Después de tenerlo, vivió equivocadamente, vivió perdidamente su vida. Después de recibir lo que él le tocaba, se alejó de casa e hizo su voluntad. Amén. Vamos a tocar el tema de la situación del hijo. Lo vamos a ver en el verso 14 al 16, porque dice que al malgastar lo que recibió, al perderlo todo, hermanos, por su error, lo llevó a una condición precaria, a una condición que le empezó a faltar. Y dice que se fue con un hombre a cuidar cerdos y que deseaba llenar su estómago, su vientre, del alimento de los cerdos, pero nadie le daba. ¿Y qué necesidad tendría este joven que, teniéndolo todo y disfrutando de lo mejor, anhelara comer lo que un animal consumía? ¿Existe alguna necesidad de esto, hermano? ¿Quién sería capaz de perderlo todo, malgastarlo todo, estando económicamente solvente y llegar a una condición así? Existen muchos casos donde hay gente que ha fracasado y ha perdido sus fortunas, y exactamente se cumple esto, por vivir perdidamente. Y andan deambulando y andan de vagabundos, pero porque no hay una postura de temor de parte de Dios en su vida y una administración correcta, hermanos. ¿Qué pasa con este joven? En el verso 17 dice la palabra de Dios: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. En aquellos días la memoria del padre o el recuerdo vino a la memoria del joven y dice: oye, pero pues qué bárbaro, en la casa de mi padre el trabajador come mejor que yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Empezó a ser confrontado por su actitud. Empezó a ser de esa postura de decir: oye, ya viste que te equivocaste, ya viste que lo que hiciste placenteramente te duró unos días y hoy estás en la peor etapa de tu vida. Qué difícil situación para este joven por hacer su voluntad. ¿Existe el proceso de confrontación? Claro que sí lo hay. Volvió en sí. Dice el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La primera ofensa fue para con Dios, la segunda para su padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. La vergüenza en su conciencia le acusaba. Él decía: ya no soy digno de ser de tu familia. Él decía: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero si me das la oportunidad, hazme como uno de tus trabajadores. Él aceptó la humillación de ser tal vez de familia real a ser un esclavo, a ser un siervo, porque el pecado y lo que había hecho le estaba acusando delante de su conciencia, delante de Dios, hermanos. Pero llega el momento, hermanos, donde viene la parte
más vital y más hermosa para este joven. El de tomar el carácter de valentía y trasladarse a casa con las manos vacías, en condiciones sucias. Y dice la palabra que mientras él iba, el padre lo vio a lo lejos. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué hizo su padre? No le dijo, no me lo dejan entrar, que se larguen, no lo quiero ver. Se fue, ya está muerto. Dice la Biblia que fue movido en misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué dijo, hermanos? ¿O qué hizo? Le besó. El amor de un padre terrenal se hizo presente, aún sabiendo que su hijo le había extraído una de las terceras partes de todo lo que el padre había hecho y lo había malgastado. A pesar de que el hijo había hecho conforme había querido con la parte de sus bienes que tal vez eran para su futuro, su padre no lo corrió, su padre no lo rechazó, sino que al contrario fue movido en misericordia. Como hijos, muchas veces hemos gozado de ese favor de parte de nuestros padres, que a pesar que nos equivocamos, ahí están con nosotros. Y esta parte es increíble, hermanos, del amor del padre, pero no digamos del amor de una madre, que lo hemos visto a través de las noticias, que aún los peores o los más grandes capos del narcotráfico, su madre sigue en pie velando por ellos. Y es increíble porque yo lo veía en una parte de un estudio o de un programa que sacaban acerca del señor Joaquín Guzmán. Y su mamá rogaba por él. Y su mamá decía, es que mi hijo es buen hijo. Y aunque la sociedad lo tacha como el más difícil en su vida, mucha gente le tiene aprecio. Pero ese es el amor de una madre, ese es el amor de un padre terrenal para con sus hijos, el que no les da la espalda, el que no lo rechaza, sino que al contrario, les recibe. Porque es sangre de su sangre. Porque es fruto, hermanos, de un vientre de una madre. Es fruto de un amor de una pareja. Y ahí está el amor de este padre. Lo ve, corre, lo abraza y lo besa. Pero no obstante con ello, hermanos, dice el verso 21, cuando el hijo, hermanos, trató de disculparse con el padre, diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Inmediatamente aparece una interrupción de parte del padre que dice, pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Posiblemente el hijo no trató o ya no terminó de disculparse cuando el amor del padre hizo que su hijo volviera a ser como era antes, bien vestido, bien calzado y con un anillo en su mano, para que se sepa de quién es hijo, para que se sepa de quién es familia. Y es increíble ver este tipo de acciones cuando como hijos se había equivocado, como cuando hijo había faltado, hermanos. La recepción, hermanos, y recibimiento del Padre sobre el Hijo muestran que el arrepentimiento genuino que tuvo su Hijo no solo le trajo perdón a su vida, sino que también le restauró en su familia. No solamente recibió el perdón, él dijo, ya la regué, ya lo malgasté, ya lo estoy pagando. Mas sin embargo, cuando volvió, recibió perdón y recibió restauración. En esta postura, hermanos, como hijo de Dios, cuando fallamos, ahora sí que sin querer queriendo, delante de la presencia de Dios, lo primero que viene es esa parte de la acusación. Y llega el acusador y le empieza a decir al oído, ¿sabes qué? Tú ya no sirves, tú ya pecaste, tú ya mentiste,
Tú ya le faltaste a tu padre y a tu madre. Tú ya hiciste lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Ya no eres digno. Y en automático, uno mismo parece que se empieza a decir, no, pues sí, ya la regué. Ya no me puedo presentar delante de la presencia de Dios. Y olvidamos ese amor tan grande. Y olvidamos que el propósito de Dios siempre ha sido la redención para con los suyos, el perdón, el atraerlos, el estar ahí. En ocasiones tal vez porque desconocemos el tema o desconocemos cómo es la relación de Dios Padre con nosotros. Pero cuando sabemos que Él nos puede perdonar, no nos alejemos. No cometamos ese error de decir, ya la regué, ya me siento mal, pues le sigo. Total, ya lo hice, ya comencé. No, hermanos, no digan, ya la regué, ya no va a escuchar mi oración, ya no me va a ver igual. No, hermanos, Él está ahí. Él está ahí. Y así como nosotros como padres perdonamos no uno, sino muchas veces los errores de nuestros hijos, nuestro Padre va a estar ahí. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? No lo vuelvas a hacer o te va a costar. No lo vuelvas a hacer o te voy a disciplinar. Pues no se sorprenda, porque el Señor también disciplina, porque el Señor también castiga. Y muchas veces nosotros mismos lo ocasionamos. Porque Él no nos dice, ve y hazlo. Porque Él no nos dice, ve y peca. Porque Él no nos dice, no pasa nada. No, hermanos, claro que pasa. Pero nosotros debemos de permanecer. Hay solución. Hay respuesta, hermanos. Toda esta situación que vivió el padre con su hijo menor, verdaderamente es muy familiar. Verdaderamente es muy familiar a cómo se puede vivir en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, como hijos de Dios, en muchísimas ocasiones le pedimos al Señor protección, bendición, salud, respuestas laborales. Le pedimos que haga una obra en nuestras vidas. Pero cuando nos responde, cuando nos los da, lamentablemente ejecutamos la acción del hijo. Ya me diste un trabajo, pues me disculpas, está primero mi trabajo. Ya me diste dinero, pues me disculpas, lo tengo que disfrutar. Ya me diste salud cuando estaba a punto de morir, pues me disculpas, se me olvidó que hoy era domingo, pero ya no estoy en la iglesia. Empezamos a administrar mal todo lo que son las bendiciones de parte del reino de Dios a nuestra vida. Anhelamos salud, anhelamos salir de un problema, pero ya cuando salimos no nos somos ni para pararnos y decirle al Señor gracias. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer todo aquello que nos había limitado mientras estábamos en un proceso de enfermedad. Y aplicamos la del hijo perdido. Ya lo tengo, ya me voy. Ya lo obtuve, ya no regreso. ¿Y dónde está la cabalidad de nosotros como hijos de Dios? ¿Dónde está la honestidad y la sinceridad para actuar como es digno delante de Dios? No somos perfectos, problemas y errores siempre los vamos a tener, pero cuando tenemos el agua a cuello, le decimos, ay Dios, si ahora sí me sacas de esta, voy a estar en la iglesia siempre. Si ahora sí me perdonas, voy a estar ahí siempre. Y no se trata, hermanos, de hacerlo cuando tenemos la necesidad. Se trata de estar siempre, teniendo y no teniendo necesidad. En bendición o en circunstancias que nos aflijan, Dios es fiel. Dios es fiel. Necesitamos estar firmes, hermanos. Y llega un momento en el que despertamos y volvemos en sí, como este joven, y nos recordamos que Papá Dios existe. Y recordamos que Él está ahí. Y decimos, pero ¿qué estoy haciendo? Si me hubiera mantenido fiel, si hubiera seguido fiel, si hubiera seguido orando después de haber recibido ese milagro en mi vida, hoy no estaría en esta condición.
precaria, vacía, sucia delante de su presencia, porque la condición en la que estaba ese joven, no crean que era la mejor. Estaba en la parte considerada de ese animal como inmundo. Él estaba cuidándolo, prácticamente haciendo el trabajo sucio. Y nosotros, cuando nos alejamos de Dios, empezamos a llevar una actitud muy similar. Y cuando volvemos en sí, cuando regresamos, viene el acusador. Sabes que ya es tarde. Otro ya ocupó tu lugar. En este caso, tu hermano fue el ganón de todo. Tú ya ni vayas. Otro ya va a predicar en tu lugar. Otro ya va a estar en tu silla. Otro ya le dieron el lugar que tenías tú en el nombre de la vida, en el libro de la vida. Empieza la acechanza del diablo para continuar su obra, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Pero nuestro Dios vino a dar vida y vida en abundancia, hermanos. Y a su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Cuando la circunstancia, hermanos, nos hace sentirnos indignos y lamentablemente, lejos de acercarnos, nos alejamos, podemos seguir cometiendo errores. Cuando sabemos que ya le hemos regado y lejos de dar nuestro brazo a torcer y doblarnos delante de la presencia y pedir perdón, inclusive nos podemos convertir en personas soberbias, en personas que vemos lo que hicimos como si no importara, como si eso no fuera la gran cosa, y nos engañamos y pensamos que lo mismo es robar un peso que asesinar. Pecado es pecado, la consecuencia es distinta. Analiza esa postura. Alguien que está en el camino del Señor y comete este error y se aleja, lamentable situación, porque va a llegar uno y va a ver la casa vacía, y dice la Biblia que va a ir por 7 peores que él, y su estado, ¿cómo va a ser? Peor que el primero. Y es cuando el diablo empieza a hacer pedazos los matrimonios, es cuando el diablo empieza a hacer pedazos a los hijos, es cuando el pueblo, que fue pueblo de Dios, comienza a caer en circunstancias que llevan su vida en decadencia. Hoy yo no sé cómo está su situación delante de Dios, y ni usted sabe cómo está mi situación, pero nuestro Padre, que es omnisciente y que todo lo sabe, Él sabe de qué tenemos necesidad. Perdón, Él lo sabe. Restauración, Él lo sabe. Le hemos fallado a Dios, nos hemos alejado de su camino y hemos dejado que el diablo haya hecho estragos en nosotros. No se preocupe, aquí está su Padre con los brazos abiertos. Aquí está su Padre viendo lo que usted se acerca. No le va a rechazar, le va a abrazar y le va a restaurar. Tiene que seguir firme en el camino del Señor, hermanos. Tal vez nos hacemos la interrogante, hermanos, pero ¿cómo es posible? Si yo ya le fallé al Señor, ¿cómo es posible que Él me perdone? Si yo ya lo conozco, si yo ya he caminado, si yo ya la acepté, si yo estoy aquí en el camino del Señor, ¿cómo es posible? Primera de Juan 1:9, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice, hermanos? Limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, te perdona y te limpia. Porque Él es fiel, porque Él es justo. Dice el capítulo 2, verso 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. No le está hablando a los de afuera, Él está hablando a los de adentro. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué dice, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también, ¿por qué, hermanos? Por los de todo el mundo. Dios, en su inmensa sabiduría, después de darnos la gracia mediante el sacrificio del Señor Jesucristo y perdonar todo lo que traíamos en una vida vieja, nos dejó una provisión más: a Jesucristo, el justo, nuestro abogado, porque Él sabía que en un presente o en un futuro, como pueblo de Dios, como cuerpo en Cristo, podríamos fallar. Y nos dijo: estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si cometiste pecado, abogado tienes, a Jesucristo el justo. Y para ello es necesario decirle al Señor: si te he fallado, en el nombre de Jesús, en el nombre de mi abogado, hoy te pido perdón. Porque es mejor, hermanos, en esta vida vivir circunstancias que nos hagan sentir que pasamos un desierto, pero con la presencia del Señor en nuestras vidas, que estar viviendo un paraíso, pero sin la presencia de Dios en nosotros. Porque ¿de qué sirve ganar? Porque ¿de qué sirve tener si al final vamos a perder nuestra alma? ¿De qué sirve tanto, hermanos? Hoy tenemos un abogado, hermanos, y no es justificar nuestra falta delante del Señor, y no es decir: pues está excelente, ya me dieron el pase, la riego, pues mañana voy y le digo: Señor, pues perdóname, tú dejaste un abogado. No es así. No es así. Romanos 6, 1 y 2, por favor. No es un justificante, hermanos. No es una alternativa para que sigamos haciendo nuestra voluntad. Dice el verso 1: ¿qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hoy sabemos que tenemos un abogado. ¿Vamos a seguir pecando, hermanos, al fin que ahí lo tenemos? Dice el verso 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo pues viviremos aún en él? ¿Cómo pues viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, los que hemos bajado a las aguas y hemos resucitado, hermanos, ¿cómo pues podemos seguir en la inmundicia? ¿Cómo pues podemos seguir en la práctica del pecado? Tomando solamente lo que nos conviene del reino de Cristo y haciendo nuestra voluntad. Todos hemos fallado. Todos tenemos pecado. Todos tenemos algo que entregarle al Señor. Y lo más hermoso, hermanos, es que mientras hay vida hay esperanza. Mientras tenemos ahorita ese aire en nuestros pulmones y esa capacidad de hablar y decirle: Señor, aquí está mi vida, endereza mis pasos, hay solución, pero necesita ser un corazón contrito y humillado, hermanos, porque dice la segunda parte del Salmo 51, 17, que un corazón contrito y humillado, tú no lo desechas, Dios no lo desecha. Es necesaria la humillación cuando vamos delante de la presencia de Dios, y no ser falsos, y no solamente decirle: Señor, perdóname porque ayer te fallé, me comí una galleta de más, me robé un peso que vi en la mesa. No, hermanos, es sinceridad ante el Señor, es honestidad
es ser puros y genuinos ante Dios. Es decirle, Señor, verdaderamente he sido partícipe. He dejado que el diablo haga hecho estragos en mi vida o en mi matrimonio. Aquí estoy una vez más. Me siento indigno delante de ti. Si somos honestos y de corazón arrepentido, díganme quién se podía presentar delante de su padre y después de ofenderlo y pedirle perdón como si no pasara nada. Hay vergüenza, hay angustia, hay aflicción en el corazón porque uno sabe que los hiere, porque también somos hijos muy hirientes. No solamente podríamos decirle, ya no pasa nada, viejo, vamos a estar bien y seguimos como si nada. La conciencia nos acusa, lo que hicimos nos acusa. Pero cuando hay honestidad y cuando hay arrepentimiento, hay perdón y hay restauración. No se olvide de eso, hermano. Tal vez, hermanos, ya no estemos viviendo en esa zona de pecado en la cual vivíamos antes. Tal vez cometimos un error actual, un error sin querer. Pero este pecado, este error, tiene la capacidad de hacernos sentir indignos. Por muy mínimo que sea, cuando uno comienza a trabajar, cuando uno comienza a seguir al Señor y se equivoca, ahí está el Espíritu Santo redarguyéndonos y nos hace sentirnos mal y nos hace sentir la necesidad de pedir perdón. Pero el pecado también llega y nos hace sentir sucios y nos hace sentir viles delante de la presencia de Dios. Pero tenemos abogado, hermanos. Tenemos, hermanos, un Dios justo que nos proveyó. El arrepentimiento, mis hermanos, es un rechazo del pecado y un reconocimiento, como lo hizo este joven, que la ofensa fue cometida contra Dios. Hoy solo Dios conoce, hermanos, nuestras circunstancias. Hoy solo Dios conoce lo que hemos fallado y lo que hemos pasado, porque Él es perfecto. Y Él sabe, hermanos, si estamos en ese lugar alejados, aunque nos digamos sus hijos. O Él sabe si estamos en esa condición precaria, aunque seamos sus hijos. O Él sabe si verdaderamente estamos volviendo en sí, pero no tenemos cara para ir ante su presencia y pedir perdón. Pero no tenemos cara para decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Pero no deje que el diablo haga estragos en su vida. No deje que el diablo le diga, ya no más, tú ya perdiste, se te acabaron tus oportunidades. No es así, porque esto no se trata, hermanos, de su fidelidad. Esto no se trata, hermanos, de su amor, de su misericordia. Esto se trata del amor de Dios y de la misericordia para con usted, porque Dios siempre es y ha sido fiel. Y Él siempre va a estar ahí. Él no le va a desechar. Él no le va a decir, no sirves. Esto es de valentía. Esto es de los que nos arrepentimos y seguimos. Esto es de los que le decimos, Señor, ya no quiero más. Ya no quiero más esto en mi vida. Posiblemente se salga sin querer. Posiblemente el viejo yo quiera decir, aquí estoy. Pero si tú gobiernas mi corazón, si tu Espíritu Santo está en mi vida, yo quiero que solamente obres tú, porque yo quiero una eternidad contigo y no una eternidad sin ti. ¿Se acuerda de Pedro? Tremenda enseñanza tenemos con este varón. Jesús le anticipa y le dice, Pedro, tú me vas a negar y todos me van a escandalizar de mí en esta noche. Y le dijo Pedro en ese carácter de hombre fuerte, si es necesario hasta la muerte llego. Él le dijo, antes de que cante el gallo,
me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasó con Pedro, hermanos? Le dijeron, ¿tú andabas con él? No, yo no lo conozco, lo juro. No, pero nosotros te vimos y tu manera de hablar te delata. Yo no anduve con él, y comenzó a maldecir y lo negó con juramentos. ¿Y qué pasó después? El gallo cantó y se acordó de esas palabras que le dijo el maestro: antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y dice la Biblia que Pedro salió y lloró amargamente. Amargamente. La sensación más triste que un hombre pueda tener es llorar amargamente, ya sea por la pérdida de un ser querido, por alguna noticia que no tiene vuelta atrás. Esa postura de amargura, esa postura que el corazón lo contricta, se hace presente. Y muy posiblemente usted o yo hemos llorado amargamente esta semana, porque no hemos sido fieles delante de Dios, porque no hemos sido justos delante de Dios. Pero viene la parte segunda y más hermosa de esta situación. Nuestro Señor Jesucristo resucita y comienza a aparecérsele a sus discípulos, y como los conoció, así los volvió a encontrar pescando en una barca. Y a la orilla del mar estaba el maestro. Y cuando el discípulo amado le dijo a Pedro: si es el maestro, dice que Pedro se ciñó la ropa porque estaba sin ella y saltó al agua y se fue hasta la presencia. Más de 200 codos, dice la Biblia. Y Pedro nadó para encontrarse con su maestro. Avergonzado, durante la cena no expresaron palabra. Pero ¿qué dijo el maestro con Pedro? Lo comenzó a confrontar y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le respondió Pedro? Sí, te amo. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Maestro, sabes que te amo. Y le dijo el Señor: apacienta mis ovejas. Y le pregunta por una tercera ocasión, y dice que Pedro se aflige en su corazón al ver cómo le preguntaba. Y le dijo: tú todo lo sabes, pero sabes que te amo. Así como el Padre restauró la vida de su Hijo perdido, nuestro Señor Jesucristo restauró y afirmó la vida de Pedro con un propósito. Usted y yo tenemos un propósito en nuestro llamado. Usted y yo tenemos un propósito en el llamado que hoy tenemos de parte de Dios. Y si le hemos fallado, o si hay algo, hermanos, que simplemente no le agrada al Señor, no lo sigamos cargando. Porque hoy, en esta mañana, en esta tarde, el Señor nos pregunta: Iglesia de Cristo, ¿me amas? Ponga su nombre en el lugar del de Pedro y hagas esa pregunta: Cristo, ¿te amo? Yo creo que el Señor sabe que lo amamos, pero Él también sabe que hemos fallado. Y es necesario que eso que nos pueda distanciar una eternidad con Él sea quebrantado y sea fuera de nuestras vidas, para que el Señor obre con poder y restaure nuestro corazón y afirme nuestros pensamientos en su presencia. Y entonces, hermanos, seamos verdaderamente sus discípulos. Es momento, hermanos, de ser restaurados. Es momento de ser perdonados. Es momento que nuestro Padre nos siga vistiendo y manteniendo con esas vestiduras blancas, dignas de su reino. Es momento de portar con orgullo el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Y es momento de pedirle perdón al Señor. Es tiempo, hermanos, de volver a casa. Es tiempo, hermanos, de ser dignos delante de su presencia. Dice el Salmo 51:1, no lo busque,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice el verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Dice el verso 9 en adelante: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea un corazón recto, crea un corazón recto, hermanos. Hoy el Señor tiene esa capacidad. Y yo le invito a que nos pongamos de pie. Yo le invito a que usted y yo, de manera personal, le digamos al Señor: Señor, te queremos pedir perdón, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, porque a este tú no lo vas a desechar, oh Jehová. Hoy te queremos pedir perdón porque contra ti solamente hemos pecado. No hay manera, bendito Dios, de escondernos de ti. No hay manera, bendito Padre, de hacerlo oculto ante tus ojos, porque a donde fuéramos, ahí estás tú, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, queremos venir delante de ti, Padre. Tal vez, bendito Dios, avergonzados. Tal vez, bendito Padre, apenados. Tal vez, bendito Dios, con una conciencia cargada, Señor, porque nos avergüenza nuestro andar, nuestro actuar, nuestro hablar, bendito Dios, cuando nos decimos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy te queremos pedir perdón, bendito Padre, porque solamente tú tienes el poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en el nombre de Jesucristo, en amor, en misericordia, te queremos pedir perdón. Si como cuerpo en Cristo te fallamos, límpianos, borra nuestras transgresiones, Señor, y haznos unidos unos con otros, Señor. Si a manera personal te hemos fallado, toma el control de nuestras vidas, y que cuando tengamos la bendición de tu reino en nosotros, no desaprovechemos esa bendición y no nos apartemos de tu presencia, sino que al contrario, entendamos que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Perdona la rebeldía de nuestro corazón, la soberbia de nuestras vidas, el egoísmo, Señor. Perdona, bendito Dios, la vanidad. Perdona, bendito Padre, todo aquello que nos haga ser altivos ante tus ojos. Crea en nosotros, bendito Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de tu presencia. Permítenos vivir en santidad, Señor, porque sin santidad no te vamos a poder ver, Padre. Y cuando fallemos, Señor, toma el control de nuestras vidas para no fallar, para no estar ofendiendo al Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu de Dios. Y en el nombre de Jesús, permítenos vivir rectamente delante de ti, de la planta de los pies, Señor, hasta nuestra cabeza. Permítenos ser inquebrantables ante tu presencia, en nuestro hablar, en nuestro escuchar, en nuestro ver, en nuestro tocar, en nuestro expresarnos, en nuestro diario vivir, Señor, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hay un sello del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos caracteriza y nos hace diferentes. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero pedir perdón, Padre, y que así sea, Señor, que no pasemos por alto lo más mínimo, Señor, sino que tengamos necesidad verdaderamente de estar bien contigo, para un día despertar y verte cara a cara por toda la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a tu nombre sea toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, porque solamente tú eres santo, santo,
tú eres el único que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Porque tú haces lo que no es, bendito Padre, con tan solo decirlo. Y en el nombre de Cristo, sigue vertiendo tu misericordia en tu pueblo. Sigue obrando con poder en nuestros corazones. Porque nuestra vida te necesita, Señor. Porque estamos delante de ti, Señor, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Porque anhelamos, Señor, tener tu presencia y estar tomados de tu mano. Aún pasemos lo peor de nuestro día, a tenerlo todo y vivir sin ti. Porque de nada sirve, Señor, si al final nos vamos a perder. Porque de nada sirve, Señor, si al final nos vamos a extraviar de tu presencia. Y hoy te pido que sigas haciendo una obra poderosa en nuestras vidas. Que no nos dejes, que no nos sueltes, Señor, y que no nos eches delante de tu presencia, y que tampoco quites tu Santo Espíritu de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy vamos a descansar de una manera hermosa ante ti. Porque hoy vamos a recibir perdón, y con el perdón vamos a recibir nuestra restauración, y vamos a seguir adelante. Y permítenos aplicar esas palabras de salir y de no fallar más, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Padre Santo. En el nombre de Cristo te doy gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por tu amor, por tu cuidado, por ese plan tan hermoso de la redención continua, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque esto se trata de tu fidelidad. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque siempre, siempre has sido fiel, y tú eres el mismo por toda la eternidad, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu enseñanza. Permítenos vivir de una manera digna delante de ti. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo, te damos honra, gloria, poder, alabanza y majestad, Padre. Amén, amén y aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos.